Buenas, mi nombre es Carlos Luis Félix Catano con la matrícula 2025-0892. Hoy es martes 23 de septiembre, son las 9:47 de la noche y ahora mismo estaré haciendo la cuarta y última práctica del laboratorio uno, del laboratorio del módulo uno de Sistemas Operativos 3, impartido por el maestro Adrián Alcántara. En esta práctica primero crearemos una carpeta llamada materia. Dentro de dicha carpeta crearemos un archivo llamado estudiante.txt y lo editaremos usando el editor de texto V para agregar tanto mi nombre como mi matrícula. Luego se van a modificar los permisos del usuario, perdón, se van a modificar los permisos del archivo de tal manera que solo el usuario propietario va a tener el control total de dicho archivo. Luego se va a modificar los permisos para que solamente el grupo tenga el permiso. Y por último, no, por último, no, por penúltimo, se va a crear una carpeta llamada materia 2. Luego se va a crear una copia del primer archivo estudiantes.txt y se pondrá dentro de materia 2. Y ahora sí, por último, se eliminará tanto la carpeta materia 1, materia 2, junto con el archivo estudiante.txt. Sin más dilación, se le da inicio a la práctica. Siendo el primero de los puntos, crear una carpeta que se llame materia. Vamos a escritorio. Y para crear una carpeta usamos el comando mkdir, o sea, make directory. Usamos su abreviación, en este caso mkdir, y ponemos simplemente el nombre de la carpeta, materia. Y ahí se creó. Luego entramos a lo que es materia con change directory y creamos el estudiante.txt, pero tenemos dos formas de hacerlo. Primero es con v estudiante.txt, que lo crea y lo abre directamente. O también tenemos la opción Touch, que es simplemente crearlo. Yo voy a hacer así por la vía larga, Touch estudiante.txt, y luego vi estudiante.txt para editarlo. Y hay que tener algo en cuenta del editor de texto V, y es que tiene dos modos. Primero el modo de escritura y luego el modo de comandos. En este modo de comandos, si se fijan, las cosas se escriben abajo en vez de arriba. Para acceder al modo escritura hay que darle a la I. Y cuando diga insertar es cuando podemos introducir nuestros datos. En este caso se pide que sea mi nombre y mi matrícula. Para pasar del modo comando al modo texto se hace con la I, pero para pasar al modo texto, al modo comando se hace con escape. Y para guardarlo tenemos el comando W para write, que dice 36 bits escritos, y luego tenemos el Q para salir. Ya si hacemos un cat, vemos que en efecto tiene lo nuestro. De manera curiosa, quiero también mencionar que tag es literalmente el inverso de cat y literalmente lo que hace es mostrar el archivo al revés. Si aquí empezaba con mi nombre y después mi matrícula, ahora va a empezar con mi matrícula y después mi nombre. No es necesario, pero me pareció un dato que quería presentar. Luego nos dice que modifiquemos los permisos para que solo el usuario y propietario del archivo pueda tener el control total. Primero, hay que saber determinar cuál es el usuario propietario y cuál es el grupo propietario para poder cambiar estos permisos. Eso lo hacemos con ls-l dentro de la carpeta. Y aquí notamos varias cosas importantes. Primero, que hay dos Carlos, está escrito dos veces. ¿Tiene sentido? Podría pensar que no, pero sí. Y es que cuando nosotros creamos un usuario, en este caso Carlos, se crea una carpeta también para este usuario, donde van a ir todos nuestros documentos. Entonces, este primer Carlos viene por el usuario y el usuario propietario. Y luego este segundo Carlos viene por el nombre del grupo propietario. Y luego aquí tenemos lo que son los permisos. ¿Qué es esto? Menos R, menos W, E.
RR. Primero hay que tener en cuenta varias cosas y es los permisos. Hay tres. Read, que lo que hace es permitir al usuario que vea el archivo, que lo lea. Write, que lo que hace es permitir al usuario modificar dicho archivo. Y es que viene de execute, que permite ejecutar el archivo per se. Entonces, ¿por qué está RW, pero está RR? Porque son tres los que tienen permisos. La primera parte de los permisos corresponde al usuario. Luego, la segunda parte, por eso se repite la R, corresponde a los grupos. Y por último, la tercera parte corresponde a otros, ya sea otros usuarios, otros grupos, etcétera, etcétera. Los permisos máximos que puede tener, ya sea un usuario, un grupo o los otros, es read, write y execute, o sea, leer, escribir y ejecutar. Y para cambiar estos permisos tenemos varias formas. Podemos hacerlo por números o podemos hacerlo por letras. Vamos a empezar por números. Por números se hace de la siguiente forma y es que, déjame verlo aquí, read vale 4, write vale 2 y execute vale 1. Pero dependiendo de la posición en la que se colocan los números, es que se dará el permiso. Por ejemplo, vamos a hacer una suma. 7. 7 porque 4 más 2 más 1 son 7. O sea, estaremos dando los tres permisos ¿a quién? Al primero, a lo que es el usuario. Luego damos 0. ¿Por qué 0? Porque no vamos a dar ni permiso de lectura, ni permiso de escritura, ni permiso a otros, ni permiso, perdón, de ejecución a los grupos. El segundo número que se coloca aquí, este pertenece a los grupos, este primero es para los usuarios. Y por último, volveremos a dar 0. ¿Por qué? Porque no vamos a dar ni permiso de lectura, ni de escritura, ni de ejecución a otros, ni usuarios, ni grupos. Y el comando para hacer eso sería change chmod, ponemos los permisos en orden y luego ponemos simplemente el nombre del archivo al que le efectuaremos estos permisos. Si hacemos un ls, nos fijamos que está la rwx que corresponde al usuario. Siempre recuerden que primero va usuario, después va grupo, después van otros. Al primero, que es el usuario, se le otorgan todos los permisos. Estos tres guiones de aquí hacen referencia a los permisos del grupo, o sea, el grupo no tiene permisos. Y estos últimos tres guiones de aquí hacen referencia a los permisos que tienen otros, o sea que otros tampoco tienen permisos. Otra forma también de cambiar los permisos de los usuarios, y que yo encuentro que es más sencilla, y con el chmod, pero en vez de números usamos letras. ¿Cómo se hace? Simple. U para usuarios, G para grupos, O para otros y A para todos. En este caso, el tercer punto nos pide modificar los permisos solamente para que el grupo propietario pueda tener control total. O sea que usaremos G, porque ese es el que vamos a modificar. Para agregar o quitar permisos, usamos o bien más para agregar o bien menos para quitar. En este caso, vamos a agregar. ¿Y qué permisos vamos a darle al grupo? Sencillo. Lectura, escritura y ejecución. Por eso opino que hacerlo en letras es más fácil, porque con los números tal vez capaz que se pueda confundir. Y luego ponemos el nombre del archivo al que le efectuaremos esto. Si volvemos a hacer un ls, -l, nos fijaremos que tiene permiso de lectura, escritura y ejecución el primero, o sea, el usuario. Luego nos fijaremos que otra vez aparece lectura, escritura y ejecución, pero para los grupos. Y los otros no tienen nada. Pero como el tercer punto nos pide que solamente el grupo propietario tenga los permisos, significa que tenemos que darle estos permisos a los usuarios. Como en chmod, a los usuarios les vamos a quitar lectura, escritura y ejecución.
sobre el archivo estudiante TXT. Si hacemos un ls menos l, si hacemos un ls menos l, nos daremos cuenta que donde aquí había una RWX antes de los permisos de los grupos, ya no hay nada, indicando que solamente el grupo tiene permiso de lectura, escritura y ejecución, y que tanto los usuarios como otros no tienen permiso de nada. El cuarto punto nos pide crear una carpeta llamada materia 2 y crear una copia del archivo estudiante TXT. Bien, para esta práctica necesitaremos darle los permisos a todo el mundo para no tener ningún tipo de problema. Así que volvemos a hacer la práctica, pero esta vez con los números. Recuerden que yo dije que se hace por suma cuando es con números. Y darle todos los permisos dar todos los permisos se hace sumando esos números, o sea que 7. Con el primer 7 damos todos los permisos a todos los usuarios. Con el segundo 7 damos permiso a todos los grupos, todos los permisos a todos los grupos. Y con el tercer 7 damos permiso, todo el permiso a los otros grupos o otros usuarios. Y luego el nombre de la carpeta que vamos a usar, o sea, del archivo, perdón, TXT que vamos a usar. Hacemos un change directory para atrás. Estamos en Prime Working Directory. Esto es para ver en qué directorio estamos actualmente. Estamos en materia. Cada vez que yo hago un CD, dos puntos, o sea, punto, punto, lo que hacemos es, si estamos aquí, saltamos al directorio anterior. Pequeña aclaración. Estamos en el escritorio donde vamos a crear otra carpeta llamada materia 2. Y estando dentro del mismo escritorio, que vamos a hacer lo siguiente, que es crear una copia del archivo estudiante TXT y lo pondremos dentro o sea, está en materia, lo pondremos en materia 2. ¿Cómo hacemos eso? Con el comando copy. Copy de la carpeta materia, el archivo estudiante TXT y que lo envíe a materia 2. Le ponemos barra para indicarle que es un directorio. Le damos enter y ya se ha hecho. Si entramos a materia 2 y hacemos un ls, veremos que estudiante TXT está ahí. Y si hacemos un cat a ese archivo, veremos que en efecto también está ahí. Por último, nos pide que elimine la materia, o sea, perdón, la carpeta materia junto al archivo TXT. Entonces, vamos a limpiar la pantalla con el comando clear para que sea más cómodo todo. Salimos al directorio anterior, o sea, escritorio. Y aquí tenemos tanto materia 1 como materia 2. Y nos pide que eliminemos materia 2. ¿Cómo lo hacemos? Con el comando remove. Pero ¿qué pasa? Si le ponemos remove materia 2 nos va a dar error. ¿Por qué? Porque es un directorio. ¿Cómo se soluciona eso? Poniéndole un "-d" para que se entere que es un directorio y nos borre. Pero otra vez va a dar error. ¿Por qué? Porque el directorio no está vacío. Si el directorio estuviera vacío, lo borra. Pero ¿cómo se soluciona eso? Con remove "-r". Con "-r" básicamente dice, no me importa lo que tenga, bórralo. Y hacemos materia 2 y ahí lo borramos. Esto ha sido todo por esta última práctica. Muchas gracias por su atención. En YouTube, si les gustó, si les pareció útil, nunca está de más pedir un like y que se suscriban y que comenten y que lo compartan. Y muchas gracias.